Bueno, en esta ocasión les voy a presentar la construcción de un diagrama de existencia-predominio. Bueno, nos dice el problema que hay que construir un diagrama de existencia-predominio para cobre 2, zinc 2 con hidróxido, que sería la partícula que se va a estar intercambiando. ¿Cómo es? Se puede decir que en este diagrama de existencia-predominio podemos colocar estas dos partículas, que sería el cobre y el zinc, en el mismo gráfico. ¿Por qué? Porque están intercambiando a la misma. Entonces, continuando, vamos a verificar primero qué datos nos está ofreciendo el problema. Y tenemos primero que el zinc puede formar complejos con el hidróxido a una beta 1 de 4.40, no tiene beta 2, a una beta 3 de 14.40 y una beta 4 de 15.50. Luego nos dice que el zinc puede ahora sí formar un precipitado y nos da el pKs, que es de 15.60. Luego tenemos para cobre. Cobre puede formar un complejo con el hidróxido a una beta 1 de 6. Y cobre tiene también su forma precipitada con el hidróxido a un pKs de 18.20. Recordemos que todos estos valores van a ser de formación. Por ahora nos vamos a quedar con los datos de zinc. Aquí los tenemos. Y bueno, vamos a, preparar los datos para poderlos trabajar en las escalas, ya sean de pOH o de pH. Entonces, primero hay que obtener los valores de estas betas a valores de pOH. Aquí los tenemos. 4.40 a pOH pasa exactamente igual, porque solo está intercambiando una partícula de hidróxido. Beta 2 pues no hay beta 2. Para la beta 3 y pasar la pOH hay que hacer el cálculo, que sería restar a 14.40, se le va a restar 4.40 y nos va a dar 10. Pero hay que considerar que de 3 a 1 se están intercambiando dos partículas. Por lo tanto, al 10 lo vamos a dividir entre 2 y nos va a dar como resultado el 5. ¿Ok? Y luego tenemos la beta 4. La beta 4, para hacer la pOH, va a ser simple y sencillamente 15.50 menos 14.40 y nos da 1.1. Para transformarlas a pH, pues es muy sencillo. Solo es hacer el cálculo, que sería 14 menos el pOH. Por ejemplo, 14 menos 4.40 y nos da 9.6. La que sigue sería 14 menos 5, que nos da 9. Y por último, 14 menos 1.1 nos va a dar 12.9. El pKs va a estar en una escala de pH, va a pasar exactamente igual, como si fuera un pKa, etc. Entonces, continuando, vamos primero a realizar el equilibrio generalizado. Entonces vamos a tener el zinc 2 va a pasar a ser zinc hidróxido precipitado. Esa va a ser la reacción generalizada, y recordemos que a partir de esta vamos a sacar las escalas o bien las rectas pH, pOH, dependiendo. Entonces nos vamos a ir primero con esta.
y bueno, tenemos aquí los datos muy importantes y la reacción generalizada que planteamos en la anterior. Y bueno, comenzamos a construir la escala. Recordemos que la escala se va a construir dependiendo qué especies o qué cosas tengamos aquí en los datos. Entonces la vamos a primero a construir de pH. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un pequeño problema, que es que no tenemos una beta 2 y esto nos va a causar un poquito de ruido, sin embargo se soluciona fácilmente. Entonces por eso hemos decidido hacerla primero en pH. En pH pues vamos a colocar todas las especies que están. Aquí colocamos primero la primera beta de formación o bien el primer complejo que se forma con zinc hidróxido, entonces a 4.40 y primero zinc 2 más va a pasar a ser el primer complejo. Luego vamos a colocar el valor de pOH de la beta 3, es decir, el tercer complejo formado. Y va a ser un valor de 5 cuando el zinc hidróxido pasa a ser zinc hidróxido 3. Y luego, por último, vamos a colocar la beta 4 y nos va a dar que el zinc hidróxido 3 va a dar origen al zinc hidróxido 4. Y bueno, ¿esto para qué? Pues vamos a ubicar si nos causa problemas la beta 2, es decir, vamos a verificar si ya desde aquí hay dismutaciones y lo podemos ver mejor en una escala de pH. Entonces vamos a realizar la escala de pH para estas mismas especies, o sea, todo esto lo vamos a pasar aquí. Por lo tanto, primero 9.6, que es la primera beta de formación, bien, la primera formación del primer complejo. Zinc 2 más pasa a ser zinc hidróxido. Luego tenemos la beta 3, que es a 9, y la beta 4, que es a 12.9. Entonces, ¿qué observamos en esta escala? Bueno, se dice que en estas escalas las reacciones, digamos, son espontáneas cuando tienen un sentido de esta forma. Supongamos tenemos una recta de pH y la reacción va a ser espontánea si nos da en este sentido. ¿Ok? Pero entonces lo que vemos en estas escalas sobre todo es la formación de anfolitos. Estos anfolitos, o sea que son especies iguales pero que especies que están predominando, deben ir contrarias a la reacción. Es decir, un anfolito igualmente escala de pH debe ir en este sentido. Por lo tanto, aquí vemos que 5H más no cumple con lo que les acabo de decir. ¿Por qué? Porque la reacción va en este sentido. Debería ir así y no da así, como por ejemplo en el caso de zinc hidróxido 3. Aquí sí se cumple la estabilidad del anfolito, porque va de este a este. Aquí ya no. Por lo tanto, estamos hablando de que hay aquí una dismutación. Entonces, hay que corregir la dismutación para poder continuar. Entonces, vamos a corregir esta dismutación. En esta primera escala es la misma a la anterior. Y tenemos que los anfolitos que están dismutando son estos. Entonces digamos que vamos a hacer reaccionar estos. En esta segunda escala marqué de colores
especiales, digamos los que se van a trabajar. ¿Para qué? Para distinguir mejor el cálculo que se va a hacer. Es un pequeño cálculo y muy sencillo. Primero, ubicamos la inestabilidad de estos anfolitos. Entonces, como están en el sentido de la reacción espontánea y no debe ser así, pues bueno, vamos a hacer como si reaccionara. En este sentido, vamos a tener que nuestros productos serían zinc 2 más y zinc hidróxido 3. Entonces vamos a hacer el cálculo. El cálculo es sencillo. ¿Por qué 2? Bueno, porque 2 son las partículas que se están intercambiando desde zinc hidróxido a zinc hidróxido 3. Aquí nada más tenemos un hidróxido y acá son 3. Entonces 3 menos 1 nos va a dar 2 partículas que se intercambian. Por eso la existencia de este 2. Por 9, pues porque es el valor del primer anfolito. Más 1, ¿por qué 1? Porque el zinc solo intercambia una partícula, bueno, bien, un hidróxido. Entonces, es por esto este 1. Por 9.6, que es el valor del siguiente anfolito. Entre 2 más 1. 2 de las 2 partículas que se intercambian de este lado, más 1 de la única partícula que se está intercambiando aquí. Y nos va a dar un valor de 9.2. Importantísimo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a construir la nueva escala corregida. Entonces, igualmente de pH, primero vamos a dejar esta reacción exactamente igual. Esta no le sucedió nada. Entonces la construimos, queda exactamente igual. Y ahora vamos a colocar la nueva. Entonces, la nueva va a ser de un valor de 9.2 de pH. Y en esta parte de arriba va a haber el zinc 2 más. Y en la de abajo el zinc hidróxido 3. ¿Ok? Y así nos queda corregida nuestra escala. Y ya no tenemos dismutaciones y se cumple la estabilidad de los anfolitos. Aquí lo vemos, va en el sentido contrario de una reacción espontánea. Entonces, ya que tenemos las escalas ya digamos bien, pues nos faltaría una escala, la de zinc hidróxido precipitado. Entonces, esta pues es simple y sencillamente su pKs. Bueno, como está en función de la formación, pues va a predominar en toda la escala. Por lo tanto, nos va a quedar así. Y ya tenemos las dos escalas del equilibrio generalizado que planteamos. ¿Ok? Aquí los colocamos, los datos que vamos a utilizar y las escalas para irnos pasando. Entonces vamos a comenzar a construir las ecuaciones necesarias, o bien las reacciones que nos van a dar origen a las ecuaciones necesarias para realizar el diagrama de existencia-predominio. Entonces, al igual que un diagrama de zonas de predominio, hay que buscar en estas rectas el pH menor. En este caso tenemos a 9.2. Entonces nuestro primer rango va a ser de un pH 0 a un pH 9.2. Aquí lo tenemos. Entonces, siguiendo la metodología, tenemos que de este lado va a predominar zinc 2 más. De este lado nos va a predominar zinc hidróxido 3 y de este lado zinc hidróxido 4. Entonces, pH de 0 a 9.2. Pues nos predomina zinc 2 más. Y luego sería que pasaría a ser zinc hidróxido 2 más en su forma precipitada.
Entonces la reacción queda de esta manera. Ahora hay que balancearla. Vemos aquí no tenemos la presencia de oxígenos, aquí tenemos 2 oxígenos, 2 hidrógenos o bien. Entonces vamos a balancearla con agua y protones. Agregamos 2 de agua para que den 2 oxígenos, ya tenemos los 2 oxígenos, pero ahora tenemos 2 por 2, 4 protones, y de este lado tenemos 2 protones. Le vamos a sumar los 2 que faltan. Y así nos quedaría balanceada la reacción. Ahora vamos a sacar la constante de equilibrio de toda esta reacción. Entonces vamos a comenzar. Del lado de los reactivos tenemos 2 aguas. La constante del agua sabemos que es 10 a la 14, su constante suponiendo deformación. Pero como está del lado de los reactivos se está disociando, por lo tanto va a ser 10 a la menos 14. ¿Por qué al cuadrado? Bueno, porque estamos con 2 aguas. ¿Ok? Luego, de este lado, de los productos, tenemos al zinc hidróxido 2+ en su forma precipitada. Entonces, si está del lado de los productos, nos está diciendo que se está formando. Entonces, simple y sencillamente vamos a utilizar el pKs 10 a la 15.60. Y entonces, si hacemos la operación, nos da como resultado 10 a la menos 12.4 como nuestra constante de equilibrio de la reacción. Ahora, vamos a obtener el logaritmo de la constante de equilibrio y nos da de menos 12.4. Es el momento en donde verificamos qué partículas extra, por llamarlo así, hay en la reacción. Entonces verificamos que aquí están 2 protones. Entonces estos se ocupan aquí y van a entrar como 2 más 2 veces el pH. ¿Ok? Entonces la partícula que se intercambia, recordemos que es hidróxido. Por lo tanto, la función será P de hidróxido, POH, es igual a menos 12.4 más 2 veces el pH. Ahora hay que evaluarlo ahora sí que nuestro rango, que es de 0 a 9.2. Haciendo la operación, que sería la primera, menos 12.4 más 2 veces 0, nos va a dar como resultado menos 12.4. Y para el segundo pH sería menos 12.4 más 2 veces 9.2. Y nos da como resultado un pOH de 6. Entonces recordemos este valor, porque acordémonos que tanto para diagramas de zonas de predominio como diagramas de existencia-predominio, que es el que estamos trabajando, se tienen que traslapar los datos para saber que estamos haciendo correctamente estas funciones. Entonces, vamos a hacer la que sigue. La que sigue nos dice que sería de 9.2 a 12.9 de pH. Lo que nos predomina es esta especie, que es zinc hidróxido 3, que nos va a formar que ya habíamos dicho. ¿Ok? Se va a buscar el balanceo, ya sabemos, con agua y protones, y por lo tanto solo vamos a añadir una agua aquí y por lo tanto un protón acá. Y vamos a comenzar a sacar la constante de equilibrio de esta reacción. Y bueno, tenemos que si está del lado de los reactivos se está disociando. Entonces se está disociando, es la tercera beta, y tenemos que nos vale 14.40. Se está disociando y por lo tanto va a ser 10 a la menos 14.40. Y luego nos vamos a los productos y tenemos que se está formando de nuevo
digamos el complejo precipitando. Entonces vamos a usar el pKs y nos va a dar de 10 a la 15.60 y vamos a multiplicar también pues por la constante del agua. Como está del lado de los productos, se formó agua, entonces vamos a utilizarla como 10 a la 14 y esto nos da como resultado 10 a la 15.2 y es la constante de equilibrio para esta reacción. Le sacamos el logaritmo a esta constante y nos va a dar de 15.2. Verificamos que tenemos en la reacción y tenemos un protón, pero este protón está del lado de los reactivos, por lo tanto será restado. 15.2 menos el pH. Ahora recordemos, lo que se está intercambiando son los hidróxidos, por lo tanto tendremos que el pOH es igual a 15.2 menos el pH. Evaluando a cuáles pHs, bueno, pues a los de 9.2 y 12.9 tenemos 15.2 menos 9.2 nos va a dar 6. Entonces vemos que si se traslapa este valor con el anterior y luego 15.2 menos 12.9 nos da como resultado 2.3. Hay que verificar que se traslape. Entonces nos vamos a lo que sigue y ya es el último para zinc, que sería de 12.9 a un pH que está aquí de 14. Entonces nos predomina esta especie zinc hidróxido 4 y nos sigue formando el precipitado. Por lo tanto, en un pH de 12.9 a 14 nos da la reacción. La balanceamos y nos queda de esta manera y de nuevo vamos a proseguir a sacar la constante de equilibrio. Entonces se está disociando este compuesto, es la beta 4 del zinc con el hidróxido, entonces va a quedarnos que es 10 a la menos 15.50. Ahora del lado de los productos tenemos el precipitado y vamos a usar, como en las otras dos funciones, el pKs. Está formándose, por lo tanto se mantiene positivo y sería 10 a la 15.60. Y de nuevo ocupamos la constante del agua porque la volvimos a utilizar. Está del lado de los productos, entonces se formó, por lo tanto es positiva, pero aquí tenemos un 2. Entonces sucede que vamos a elevarlo al cuadrado. Entonces, haciendo todo este cálculo, nos va a dar que la constante de equilibrio para esta reacción es de 10 a la 28.1. ¿Ok? Hacemos el logaritmo de la constante de equilibrio y nos da 28.1. Ahora verificamos que tenemos en la reacción de nuevo y vemos que tenemos los protones de este lado. Son 2. Por lo tanto, si están del lado de los reactivos, se van a restar. Menos 2 veces el pH. Entonces la reacción, la reacción nos dio origen a la ecuación de pOH igual a 28.1 menos 2 veces el pH. La reacción se evalúa a los pHs 12.9 y 14. Entonces 28.1 menos 2 veces el 12.9 nos da 2.3 y si se traslapó con la anterior, digamos el anterior valor. Y después 28.1 menos 2 veces 14 nos da de 0.1. Entonces hasta aquí hemos terminado el sistema de zinc. Lo que prosigue es hacer el sistema de cobre. Es un poco más corto,
¿Por qué? Porque los datos solo nos ofrecen que el cobre puede formar complejos con el hidróxido, una beta nada más de 6, y puede formar un complejo un precipitado a 18.20 como pKs. Entonces, igual realizamos la transformación a pOH y a pH. Sería solamente para este valor, porque pKs ya lo sabemos, lo repetimos, se mantiene exactamente igual si lo pasamos a una escala de pH. Por lo tanto, el beta 1 pasa exactamente igual a pOH, pues se está intercambiando una sola partícula. Y al pH pues sería solamente 14 menos 6 y nos da 8. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a realizar de nuevo el equilibrio generalizado. Nuestro equilibrio generalizado sería cobre 2, que va a pasar a ser el precipitado cobre hidróxido. A partir de este vamos a formar las escalas. La escala de cobre 2, entonces son todas las especies que están dependiendo de cobre 2. Y aquí sí lo vamos a hacer directamente a pH. Entonces tenemos que a un pH de 8 tenemos al cobre 2 más, que nos forma cobre hidróxido, el primer complejo, la primera beta de formación. Y luego tenemos la segunda escala y igualmente es de pH y nos va a predominar simple y sencillamente el complejo que es de precipitación. Teniendo ya los datos, aquí los tenemos ya todos, pues vamos a comenzar. Igualmente, ¿cuál es el pH menor de estas escalas? Bueno, pues es de 8. Entonces vamos a hacer nuestro primer rango, que sería de 0 a 8. Por lo tanto, vamos a ver, en la primera escala que nos predomina, pues de este lado nos va a predominar el cobre 2 más, y en la siguiente pues es todo. Entonces nuestra reacción queda así. Hay que balancearla. La vamos a balancear, recuerden, con agua y protones, y queda así balanceada. Entonces vamos a sacar la constante de equilibrio para esta reacción. Bueno, primeramente tenemos al agua. Recordemos, está del lado de los reactivos, pues se va a disociar. Entonces sería 10 a la menos 14 al cuadrado, porque son 2 moléculas. ¿Ok? Luego nos vamos al lado de los productos y tenemos el complejo que se va a precipitar. Y vamos a usar su pKs. Como está del lado de los productos, pues queda exactamente igual porque estamos hablando de su formación. Y entonces hacemos este cálculo y nos va a dar 10 a la menos 9.8 como constante de equilibrio de esta reacción. Le sacamos el logaritmo a esta constante y nos va a dar menos 9.8. Verificamos qué hay en la reacción y tenemos los dichosos protones. Son 2, entonces están del lado de los productos y se van a sumar. Más 2 veces el pH. Entonces, partícula que se intercambia es hidróxido, por lo tanto, pOH va a ser igual a menos 9.8 más 2 veces el pH. Y vamos a evaluarlo a pH 0, pH de 8. Entonces, menos 9.8 más 2 veces 0 nos va a dar menos 9.8. Y menos 9.8 más 2 veces el 8 nos va a dar 6.2. Y continuamos con la siguiente. El siguiente rango va a ser de 8 al que tenemos aquí, que es 14. Entonces, ¿qué nos está predominando de este lado? Fácilmente nos predomina el primer complejo, cobre hidróxido, y de este lado pues en toda la escala predomina el precipitado. Se balancea, nos queda balanceada así,
y vamos a sacar de nuevo la constante de equilibrio. Tenemos agua, está del lado de los reactivos, se está disociando, entonces es 10 a la menos 14. Tenemos cobre hidróxido, es el primer complejo, por lo tanto vamos a usar la beta, 1. Entonces, como está del lado de los reactivos, se está disociando, entonces va a pasar a ser 10 a la menos 6. Luego tenemos el precipitado, viene el complejo de precipitación y ya sabemos, como en la otra, vamos a usar el pKs, entonces como está del lado de los productos se está formando. Entonces 10 a la 18.20. Nuestra constante de equilibrio para esta reacción nos va a dar de 10 a la menos 1.8. Le sacamos el logaritmo a la constante de equilibrio y nos va a dar de menos 1.8. Verificamos que hay en esta reacción y tenemos un protón. Entonces, está del lado de los productos, se suma, más el pH. Entonces, la partícula que se intercambia, hidróxido, entonces es pOH igual a menos 1.8 más el pH. Evaluamos a los pHs 8 y 14 y sería menos 1.8 más 8 nos da de 6.2 y menos 1.8 más 14 nos da de 12.2. Y bueno, con esto acabamos ahora sí que el hacer estas ecuaciones para digamos para cobre. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ya tenemos nuestros dos generalizados y vamos a pasar de este lado los valores que nos dieron cada pH y pDOH. Aquí podemos notar que si se traslapan son exactamente los mismos y va a pasar lo mismo con cobre, son exactamente los mismos valores. Entonces quiere decir que sí hicimos correctamente toda la serie de reacciones y ecuaciones para construir el diagrama de existencia predominio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a graficar los datos, los vamos a graficar en una sola escala. Entonces el pH va a estar como el eje de las X y el pOH en el eje de las Y, exactamente igual para cobre. Y bueno, lo vamos a graficar y nos va a dar así. Hay que quitar esto. Omitiendo estos, bueno, los voy a borrar. Sí. Ok. Tenemos ya, digamos, pues ahora sí los gráficos tanto para zinc como cobre 2. Vemos aquí en el eje de las X está el pH y en el eje de las Y está el pDOH, que el OH era la especie que se estaba intercambiando. Entonces, ¿qué sigue? Colocar las especies en las zonas de predominio. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre un diagrama de zonas de predominio y un diagrama de existencia predominio? Bueno, pues que en el diagrama de existencia predominio van a existir compuestos que van a poder precipitar. Los compuestos que precipitan van a estar casi siempre en estos lados, en los de abajo de las rectas. Entonces, continuando, vamos a llenar primero el de zinc. Si nos vamos a nuestras funciones, nos dice que de un pH de 0 a un pH de 9.2, si no me equivoco, nos va a predominar zinc 2 más. Hay que delimitarlo, vamos a colocar esta línea. Entonces, ya de 9.2 a 12.9, por ahí debe estar 12.8, no recuerdo el valor, nos va a predominar ya otra especie y va a ser zinc hidróxido 3.
volvemos a delimitar porque de este pH a 14 nos está predominando otra especie, zinc hidróxido 4, ¿ok? Y por lo tanto en esta parte nos predomina el precipitado. Ahora vamos a verlo con cobre. De un pH de 0 a 8 nos predomina cobre 2+. Cobre en solución, esto es importante. Tanto cobre como zinc en este lado están en solución. Esto es lo único que estaría precipitando. Delimitamos y vemos que aquí hay otro espacio que es de 8 a 14. Y allí nos está predominando el primer complejo, cobre hidróxido. Por lo tanto, de este lado va a predominar el complejo de precipitación. Y es así como nos queda el diagrama de existencia predominio para el cobre 2, zinc 2, agua y protones. Y bueno, espero se haya entendido, haya servido de algo hacerlo. Y bueno, muchas gracias.